Buenas tardes, hoy día hablaremos de la compensación en métodos de respuesta en frecuencia. A ver, ¿qué buscamos con este tema? Buscamos mejorar el margen de estabilidad. Además tenemos una idea de respuesta transitoria, ya que relacionas el margen de fase con su desempeño transitorio. Ahora, vamos a hablar sobre el compensador en adelanto. ¿Qué sabemos del compensador en adelanto? Bueno, se caracteriza por tener un cero sobre el eje real negativo cercano al origen y un polo izquierdo. No sirve para incrementar el margen de fase del sistema para obtener la respuesta transitoria deseada. Y el mismo nombre nos indica que la respuesta de fase del compensador siempre es positiva. Ahora, pasamos al diseño del compensador. Este es el diseño del compensador. Como verán, esto vendría siendo nuestro cero y esto vendría siendo nuestro polo. Entonces, vamos a transformarlo acá. Esto le conocemos como la transformación de Bode. La forma de Bode. SKC vendría siendo nuestra ganancia del compensador. Y el alfa vendría siendo nuestro factor de atenuación. SGDC vendría siendo nuestra función de transferencia del compensador. Ahora, el diagrama polar. Veamos. Que este ángulo vendría siendo el ángulo de fase máximo y WM es la frecuencia en el punto tangente del semicírculo. Como verán, acá podemos deducir que el radio es un medio menos 1 menos alfa. Y vamos a decir que a W0, a W igual a 0 en esta ecuación, cuando reemplazamos nos sale alfa. Y a W cuando es infinito nos sale 1. Entonces, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver cómo los compensadores en serie se multiplican las funciones de transferencia tanto del sistema como del compensador o de la planta a compensar. Se puede multiplicar. Entonces, esta vendría siendo la esta vendría siendo la función de transferencia del compensador y esta la función de transferencia de la planta. Entonces, ahora paso para el diseño del compensador. Lo hemos dividido en 8 pasos para que sea un poco más digerible. Por ejemplo, paso 1, se compensa en ganancia para cumplir con el error estático. Con eso se calcula la ganancia K, que es necesaria para satisfacer las condiciones de error estático. Eso va a depender del problema. Paso 2, se construyen los diagramas de Bode del sistema de ganancia con la ganancia bonificada. O sea, a un S le vamos a poner un JW. Y nos va a quedar algo así. Como verán, acá tenemos nuestro polo, nuestro cero, y acá nuestro polo. Este WN sería porque nos sale raíz de 10 porque estamos evaluando a un factor de atenuación de 0,1. Como el W era 1 sobre raíz de alfa por T. Y como alfa es 0,1, subiría como raíz de 10 arriba. Ahora, paso 3. Se calcula el ángulo en adelanto de fase necesario para cumplir las especificaciones. ¿Cómo vemos eso? A ver. Vemos que este vendría siendo el ángulo del diseño. Y este vendría siendo el ángulo del diseño. Y este vendría siendo el ángulo que nos van a dar por dato. Entonces, eso como veremos, a ver. Este también vendría siendo el margen de fase del sistema sin compensar. Esto. Y va a haber, acá nos olvidamos poner una variación de F. ¿Qué sería esa variación de F? Esa variación de F sería el factor de seguridad, que corrige el desplazamiento a la derecha de la frecuencia de corte o cruce de ganancia, que sería 5 o 12 grados dependiendo del problema. Paso 4. Calculamos el factor de atenuación mediante esta ecuación. También hay otras formas de resolver, como podemos despejar el alfa y que nos quede alfa igual a 1 más el seno del ángulo sobre 1 menos el seno del ángulo. O por último, el arco
el arco tangente de este ángulo igual al arco seno de esto. El ángulo sería igual al arco seno de esto. Entonces, este ángulo sería el ángulo máximo, el que vimos en la gráfica. Y ahora, para el paso 5, calculamos la ganancia atenuar, que se calcula de esta forma. Menos 20 logaritmo de 1 sobre la raíz del el factor de atenuación. Ahora, paso 6. Ubicamos en el diagrama de bote obteniendo las ganancias y a qué frecuencia WN se produce. Este WN, como lo especifico acá, sería la nueva frecuencia de cruce. Y se halla de esta manera, 1 sobre la raíz de alfa por t. Ahora calculamos los polos. Como se recordarán, en la diapositiva 1 teníamos 1 más t por jw sobre 1 más t alfa jw. Y podemos dividirlos y nos sale que los ceros serían de esta forma. Y los polos, de esta forma los ceros y de esta forma los polos. Entonces, para último solo se ajusta la ganancia del compensador. Entonces, vamos por un ejercicio. Por ejemplo, dice, diseña un compensador en adelanto tal que el margen de fase sea de 37 grados y que este lazo cerrado contenga una ganancia menor que 12 decibeles, conteniendo una constante de error estático de 6 segundos a la menos 1. Entonces, tenemos la función de transferencia que sería k sobre s por s más 3 por s cuadrado más 7. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero, como nos especificaron acá, teníamos una constante de error estático de 6 segundos a la menos 1. Entonces, tenemos la constante de velocidad. Con eso lo vamos a hallar con el límite cuando s tiende a 0 de s por g1 por s igual al límite de cuando s tiende a 0 de s por k por g de s por la función de transferencia del compensador. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer esto. ¿Se recuerdan que el límite, la función de transferencia del compensador era de esta forma? De esta. Este k vendría siendo igual a nuestro k alfa por el k del compensador por el ángulo el factor de atenuación. En principio hicimos un cambio de variable por la función de transferencia de la planta. Entonces, vamos a reemplazar la función de transferencia de la planta. Sería s por k sobre s por s más 3 por s cuadrado más 7. Acá simplificamos los s y reemplazamos cuando s es igual a 0 o tiende a 0 el límite. Sería 0 más 3 y 0 más 7. Sería k sobre 21, que sería 3 por 7, igual a 6. Ese 6 lo sacamos de acá, que sería la constante de error que nos dan de 6 segundos a la menos 1. Entonces, nos sale que k es 126. Ahora lo reemplazamos y nos saldría k por la función de transferencia de la planta. Sería 126 por s más 3 por s cuadrado más 7. Operando nos quedaría de esta manera. Ahora, acá el paso 2, vamos a usar una herramienta, el MATLAB. Acá te dejo una programación que les puede servir para generar eso. En nuestra programación especificamos muchos puntos. Especificamos el margen de fase, la margen de ganancia, la frecuencia de fase y por último la frecuencia de ganancia. La frecuencia de ganancia. Ya, entonces, conociendo sus valores, aquí aparece nuestra gráfica de Bode. ¿Por qué aparece ese cambio brusco en la gráfica? Puede ser por dos cosas. Uno, puede ser por los datos brindados. O dos, puede ser porque estos sistemas siempre, la única desventaja es que tienen problemas con el ruido excesivo a altas frecuencias. Entonces, vamos a ver el paso 3. El paso 3, como veremos, como habíamos visto, era el cálculo del ángulo. El ángulo de adelanto de fase. ¿Y cómo se calculaba? Ese 37 vendría siendo el 37 grados que ya nos habían dado de dato al principio.
Acá. Fase sea de 37 grados. Y ese resultado que lo resto con el 1,41 menos 1,41, que sería nuestro PM, y PM sería nuestro margen de ganancia, y le sumo 12 para que sería nuestro factor de seguridad. Entonces el resultado nos sale 50,41. Ese 50,41 nos va a servir para el paso 4 para hallar el alfa o el factor de atenuación. Sería el seno de 50,41. Internamente ya lo convertí a radianes, claro, ahorita está en sexagesimales, y lo transformamos, despejamos para hallar el alfa, que nos saldría 0,129, y con el 0,129, que sería el factor de atenuación, nos serviría para hallar el paso 5. El paso 5 sería 20 logaritmo de 1 sobre la raíz del factor de atenuación, aquí está, y eso nos sale 8,894. Entonces, ya vamos obteniendo un poco más los datos. Pasamos al paso 6, que sería el WM. Y ese WM sería igual al WC, que sería 1 sobre la raíz del ángulo del factor de atenuación por T. Entonces, ese WC lo hallamos con este alfa. Una vez que ya hallamos el WC, que sería 3,74, vamos a hacer esto, recordando las primeras ecuaciones que tuvimos para el cálculo de polos y ceros. Calculando esto, el cálculo de polos y ceros. Eso nos va a ayudar mucho a la hora para terminar el problema. Sería, solo es reemplazar, ya que solo nos queda, ya hallamos casi todos los datos. Entonces, reemplazamos acá en polos, en ceros primero. 0 será 1 sobre t. Y como 1 sobre t lo podemos despejar de acá. Despejamos 1 sobre t y el raíz de alfa lo mandamos a multiplicar. Nos quedaría raíz de alfa por WC. Y WC ya lo habíamos hallado, 3,74. Y raíz de alfa sería raíz de 0,129, que sería nuestro factor de atenuación. Y nos sale 1,34. De igual manera el polo. El polo es 1 sobre raíz de alfa por t. Entonces solo multiplicamos, despejamos de esta ecuación, para que nos salga algo así. 3,74 sobre la raíz de la atenuación. Y que nos sale 10,41. Por último, solo se verifica el compensamiento. Para eso también tenemos que hallar el Kc, que es la constante del compensador, que sería K sobre alfa. Ese K ya lo hallamos al principio, que sería 126, nos salió. Y el factor de atenuación lo hallamos en la diapositiva anterior, que sería 0,129. Al final nos sale 976,74. Por último, la ganancia del compensador nos saldría 976,74 sobre S más el 0. El 0 nos salió 1,34. Sobre S más el polo, que nos saldría 10,41. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado.